En cuestión de minutos, 29 personas perdieron la vida. Un restaurante se convirtió en un campo de batalla, y un veterano condecorado terminó siendo un asesino a sangre fría. Pero la masacre de Poseto no empezó con un disparo. Empezó con una queja de su madre. Esta es la historia de cómo la guerra, la soledad y un orgullo herido pueden dar forma a un monstruo. El ritmo que estás escuchando es la vida misma. Risas, voces animadas, copas chocando en medio de una cena. Ese era el ambiente dentro del restaurante italiano Poseto, en el bullicioso barrio chapinero de Bogotá. Era un miércoles cualquiera, la noche del 4 de diciembre de 1986. La gente venía a disfrutar, a celebrar, a sentirse viva. Pero entre ellos, había un hombre que no vino a brindar, vino a ponerle fin a todo. Se llamaba Campo Elías Delgado, y justo después de terminar su cena, se levantó, con una cara completamente inexpresiva, y entonces se escuchó un sonido seco, brutal, que silenció al restaurante entero. La primera bala ya había sido disparada. En cuestión de segundos, la alegría se convirtió en un caos absoluto. Una periodista llamada Gloria Isabel Gómez cayó desplomada sobre su mesa. Delgado empezó a moverse, sin apuro, como si hubiese ensayado esta escena 1000 veces. Se desplazaba con la precisión de un soldado de élite. Con un revólver calibre 32 en mano, disparaba sin cesar. El aroma a ajo y albahaca fue reemplazado por el hedor penetrante de la pólvora. La sangre salpicaba por doquier, tiñendo de rojo los manteles blancos. Esto no era un atraco armado. Esto fue una masacre planeada. Uno de los crímenes reales más escalofriantes que haya presenciado Colombia. El asesino, Campo Elías Delgado, fue abatido en el mismo lugar de los hechos. Pero su muerte no cerró el caso. Al contrario, abrió un misterio aún más inquietante. Porque cuando la policía revisó su identidad, descubrieron una verdad que nadie podía creer. Para entender al monstruo que provocó aquella noche infernal, tenemos que mirar primero al héroe que alguna vez existió dentro de él. Si no temes enfrentarte a los rincones más oscuros de la naturaleza humana, suscríbete al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver, porque la verdadera historia que estás a punto de escuchar te hará cuestionarlo todo. La noche de terror en el restaurante Poseto. Cuando los investigadores abrieron el expediente de Campo Elías Delgado, quedaron realmente desconcertados. Su perfil no se parecía en nada al de un asesino en serie común. Delgado era un hombre culto, un intelectual que hablaba perfectamente inglés e italiano, y lo más sorprendente de todo, era un veterano condecorado del ejército de los Estados Unidos. No estamos hablando de un soldado cualquiera, fue un Green Beret, un boinas verdes, un combatiente de élite entrenado para convertirse en una máquina de guerra y que luchó en Vietnam. Sobrevivió a esa guerra y volvió a casa con medallas que reconocían su valentía. Un hombre formado para proteger, para luchar por ideales. Pero esas mismas habilidades, irónicamente, fueron las que usó en Poseto. Después de la guerra, no dejó de aprender. Se sumergió en los estudios de sociología y de la naturaleza misma de la violencia. En teoría, era lo que muchos llamarían un ciudadano del mundo, alguien con el potencial de triunfar en cualquier parte. Era un héroe, un erudito, un superviviente. Y esa distancia abismal entre el hombre que fue y el monstruo que apareció en aquel restaurante es el verdadero corazón de este caso. Un enigma histórico, el derrumbe silencioso de un alma. La gran pregunta es,
¿Qué pudo arrastrar a alguien así hasta el abismo? La respuesta está en las grietas invisibles que poco a poco comenzaron a abrirse en su mente. Al volver a Bogotá, Delgado lo hizo con el ego de un soldado estadounidense que había vencido en la guerra. Pero pronto se dio cuenta de que su patria no lo recibía como un héroe. A pesar de toda su experiencia, de sus títulos, de su entrenamiento militar, no consiguió el trabajo que creía merecer. Terminó dando clases particulares de inglés. Y para alguien con un orgullo tan enorme como el de Delgado, eso fue una humillación. Simplemente no lo podía aceptar. Su apartamento fue descrito como una cueva. Oscuro, abarrotado de libros sobre guerra y filosofía. En las paredes colgaban medallas militares junto a textos escritos por él mismo, llenos de resentimiento. Vivía en una especie de fortaleza solitaria, convenciéndose a diario de que era superior al resto. Empezó a escribir sin parar. Y en esos escritos dejaba ver un desprecio absoluto por la sociedad colombiana. Llamaba a la gente de su entorno mediocres, ignorantes, indignos. Se veía a sí mismo como un ser por encima de los demás, un juez. El fracaso en el trabajo, los negocios que no prosperaban, todo eso golpeaba de lleno su gigantesco ego. Y los recuerdos de la violencia en Vietnam, esos que había intentado reprimir, empezaron a salir a flote con más fuerza que nunca. Ya no eran recuerdos, se convirtieron en opción, en solución. La bomba psicológica ya estaba armada. Solo necesitaba una chispa. Y esa chispa, paradójicamente, fue algo tan pequeño, tan insignificante. Todo comenzó con una simple discusión con su madre, doña Rita. Ella le reprochó que pasaba demasiado tiempo viendo la televisión, especialmente la serie Magnum P.I. Un comentario cotidiano, típico de cualquier madre. Pero para Delgado, fue la gota que colmó el vaso. Sintió que ni siquiera en su propia casa se le respetaba. Entró a su habitación, pero no para bajar el volumen, sino para coger un cuchillo de caza. Su primer crimen tuvo como víctima a su propia madre. La asesinó en frío, rompiendo así el último vínculo que lo unía al mundo humano. Para deshacerse del cuerpo, lo envolvió en papel periódico viejo y le prendió fuego. Los vecinos solo notaron un olor extraño. Pensaron que era algún accidente en la cocina. Su crimen quedó oculto durante unas horas. Pero el demonio que llevaba dentro aún no estaba satisfecho. Delgado creía que estaba cumpliendo una especie de misión de purificación. Se puso un traje impecable, cargó su revólver y más de 50 balas, y se dirigió al apartamento de Nora Becerra, una estudiante a la que daba clases particulares, con la excusa de devolverle un libro. Cuando la puerta se abrió, mató a Nora y también a su madre. Dos víctimas inocentes, ejecutadas solo por pertenecer al mundo que él tanto despreciaba. Fue un evento inexplicable para cualquiera, pero en la mente de Delgado, todo seguía una lógica muy clara. Estaba limpiando el tablero, preparando su jugada final. Y esa jugada final tendría lugar en el restaurante Pozzetto. Ahora sí entendemos mejor quién fue realmente el hombre que entró al restaurante esa noche. No era un loco cualquiera actuando al azar. Era un verdugo meticulosamente planificado, armado con habilidades militares letales. Su cena en Pozzetto no fue más que una puesta en escena, un acto para observar, para elegir a sus objetivos. Utilizó cada técnica que había aprendido como boinas verdes para maximizar la destrucción. Disparaba con precisión quirúrgica, apuntando a los puntos vitales del cuerpo. Una mesa completa, ocupada por directivos de la empresa petrolera Ecopetrol,
fue eliminada en segundos. Las víctimas no tuvieron ni una mínima posibilidad de defenderse o escapar. Eran civiles, gente común, frente a una máquina de matar entrenada para la guerra. La llamada a la policía describía una escena tan caótica que parecía irreal. Los primeros agentes que llegaron se encontraron con una situación de altísimo riesgo. Un francotirador con experiencia de combate estaba atrincherado dentro del local. El tiroteo que siguió convirtió el barrio en una zona de guerra improvisada. Delgado, con la frialdad de un veterano, ofreció resistencia hasta el final. Pero cuando el escuadrón especial rompió la puerta y entró, todo terminó. Más de 20 personas murieron dentro del restaurante, sin contar a las víctimas anteriores. Su muerte puso fin a la masacre, pero sembró el terror, el desconcierto y una herida nacional imposible de ignorar. Y también marcó el inicio de una de las investigaciones de perfil psicológico criminal más complejas. Un caso sin resolver, al menos en cuanto a su verdadero motivo. La masacre de Poceto no fue solo una cifra más en las estadísticas de víctimas. Fue una lección brutal sobre la oscuridad que puede esconderse detrás del rostro de un ser humano. Demostró que las heridas psicológicas, esas cicatrices invisibles que deja la guerra, pueden transformar a un héroe en un monstruo. Campo Elías Delgado fue el resultado mortal de una mezcla explosiva de factores. El trauma de combate le dio las habilidades y la insensibilidad. Su orgullo herido y los fracasos personales le dieron el motivo. Y el aislamiento social permitió que sus pensamientos más oscuros crecieran sin freno. La sociedad falló. Falló estrepitosamente al no ver las señales. Su rabia, su desprecio, su desconexión con el mundo fueron ignorados. Y la lección más dolorosa que nos deja esta historia es que debemos tomarnos en serio la salud mental. Tenemos que aprender a escuchar, a detectar a quienes están al borde del abismo. Porque el mal no siempre viene con una cara aterradora. A veces se presenta con medallas y con un pasado honorable. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan profundamente perturbadora. Y ahora te pregunto, ¿qué crees tú que fue lo que realmente empujó a Delgado al límite? ¿El trauma de guerra o sus fracasos personales? Déjalo en los comentarios. Hablar de ello también es una forma de honrar a las víctimas. Gracias por haber tenido el valor de acompañarnos hasta el final de este expediente, en Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin resolver. Nos vemos en el próximo caso.